Roma, 10 de agosto de 258 AD. El sol despejante del verano pone la gente reunida en un cuadro de la ciudad eterna. Los soldados empujan a un hombre de unos 30 años hacia el centro de un círculo, formado por espectadores curiosos y asustados. Los brazos de los prisioneros son encendidos, pero su cara no muestra miedo. Al contrario, hay una serenidad desconcertante en sus ojos. En el centro del cuadro, se espera un instrumento de tortura que haría que incluso los más duros guerreros tremblen. Un enorme grillo de hierro, suspendido abajo de sombras que queman. Los soldados rompen los vestidos del condenado hombre y lo extienden sobre el metal, cerrando sus huesos para que no pueda moverse. El calor ya es imparable, incluso antes de que su cuerpo toque la superficie escondida. Las sombras están asustadas. El metal empieza a brillar en rojo. El olor de carne quemada se espalda por el aire. El público espera escuchar gritos de agonía, solicitud por la merica. Pero lo que sucede a continuación defiende toda la comprensión humana. El hombre permanece tranquilo. Su cara, en lugar de contorsionar en agonía, parece transfigurada por una especie de éxtasis. Y luego, al completo asombro de todo lo presente, habla con el Exquiote en una voz clara, incluso humorosa. Puedes volverme. Este lado ya está cocido. Este hombre fue Lawrence of Huesca, un decano de la Iglesia de Roma, y su extraordinario coraje en la cara de una de las muertes más crueles que se han grabado en la historia lo transformaría en uno de los mártires más venerados de la cristianidad. Para entender cómo Lawrence llegó a este momento surrealista de heroísmo o locura, tenemos que volver a tiempo y aprender su historia. Lawrence nació alrededor del año 225 en Huesca, en la provincia romana de Hispania, hoy día España. Hijo de padres cristianos, recibió una buena educación y desde una edad inicial demostró una gran devoción religiosa. Durante sus estudios teológicos en César Augusta, hoy día Zaragoza, conoció al futuro Papa Sixtus II, con quien estableció una buena amistad que cambiaría el curso de su vida. Cuando Sixtus fue a Roma, Lawrence lo acompañó, y cuando su mentor fue elegido papa en 257, apuntó a Lawrence como arzobispo, el primero de los 7 décanos de Roma. Esta no era una posición ordinaria. En la estructura de la Iglesia anciana, los décanos realizaban funciones cruciales, no solo espirituales, sino también administrativas. Como arzobispo, Lawrence tenía la importante responsabilidad de administrar los productos de la Iglesia, distribuir almas a los pobres y cuidar los tesoros y objetos sagrados. El momento en que Lawrence asumió esta posición no podría haber sido más peligroso. El emperador Valeriano inició una de las persecuciones más severas de los cristianos. En 257, emitió una primera edición ordenando a todos los arzobispos, abogados y décanos a sacrificarse a los dioses romanos o a ser banidos. El año siguiente, arrastró aún más la persecución con una segunda edición. Los líderes cristianos que rehusaron abandonar su fe serían inmediatamente ejecutados. La tormenta no duró mucho en llegar a la iglesia de Roma. El 6 de agosto de 258, mientras celebraban la liturgia en los catacombos de Praetestatus, el Papa Sixtus II se sorprendió, fue capturado y sumergido junto a 4 de sus décanos. Cuando Lawrence aprendió de la detención de sus mentores, fue a reunirse con él. Según la tradición, al ver a Sixtus siendo llevado a la ejecución, Lawrence lamentó con lágrimas. ¿A dónde vas, padre, sin tu hijo? ¿A dónde vas, Espíritu Santo, sin tu décano? Sixtus respondió con palabras proféticas. No te dejaré, hijo mío. Solo te acompañaré. En 3 días me seguirás. Las autoridades romanas se volvieron rápidamente a la atención de Lawrence. El prefecto de Roma, sabiendo que era el tesoro de la iglesia, vio una oportunidad golada. Le ordenó a Lawrence que entregase todos los tesoros de la iglesia en 3 días. Lawrence pidió tiempo para recoger todas las riquezas que se le daban. Durante estos 3 días, trabajó duramente no para ocultar los tesoros, sino para distribuir lo máximo posible a los pobres. Luego, cuando se terminó la fecha, se presentó al prefecto, acompañado por una multitud de pecadores, personas con discapacidad, pacientes y ancianos. Vean los tesoros de la iglesia, le declaró, apuntando a los pobres.
El prefecto, sintiéndose ridiculizado, se volvió enraizado. Le ordenó a Lawrence que se torturara para revelar dónde estaban los verdaderos tesoros. Pero Lawrence permaneció firme, insistiendo que los pobres y necesarios eran, de hecho, el mayor tesoro de Cristo en la tierra. Enfrentado con tanta insolencia, el prefecto determinó que Lawrence debería morir de la manera más lenta y más dolorosa posible, herido vivo, en una grilla. Es difícil para la mente moderna comprender el nivel de dolor involucrado en este tipo de ejecución. La víctima estaba expuesta a calor intenso, pero no suficiente para causar una muerte rápida. En lugar de eso, la piel y los músculos se cocinaban lentamente, causando una agonía prolongada y indescribible. Fue en este contexto que Lawrence expresó su famosa frase de la de fianza. Algunos historiadores preguntan la veracidad de este caso, sugiriendo que podría haber sido herido como los otros Dickens. Pero la imagen del santo en la grilla, manteniendo su serenidad e incluso su sentido de humor en la cara de una muerte tan terrible, ha capturado la imaginación cristiana durante siglos. La tradición dice que durante su tormento, Lawrence no solo murió por sí mismo, sino por la conversión de Roma. Su cara, según las cuentas, brillaba con una luz inusual, y su cuerpo emanaba un aroma agradable en lugar del olor expectado de carne quemada. Muchos de los presentes, incluyendo algunos senadores romanos, fueron reportadamente tan impresionados por su coraje que se convirtieron en cristianidad en el lugar. Después de su muerte, el cuerpo de Lawrence fue recolocado por cristianos y enterrado en un cementerio en la Vía Tiburtina. Cuando el emperador Constantino legalizó la cristianidad en el siguiente siglo, una pequeña basílica fue erectada sobre la tumba del martirio, que luego se enlargó y se convirtió en la Basílica de San Lorenzo Fuori le Mura, una de las 7 iglesias de Pilgrima en Roma. La influencia de Saint Lawrence trascendió los límites de la ciudad donde murió por lejos. En España, su hogar, la sanción al santo, inspiró la construcción de uno de los monumentos más impresionantes del país, el monasterio de San Lorenzo de El Escorial, erectado por el rey Philip II en el siglo XVI. El complejo fue diseñado en la forma de una torre en homenaje al instrumento del martirio de los santos. La figura de Saint Lawrence también inspiró innumerables obras de arte. Pintores como Fra Angelico, Titian y Rubens portaron su martirio, capturando tanto el horror de la tortura como la serenidad del santo. En la literatura, su historia fue celebrada por poetas como Prudentius, cuyo himno a Saint Lawrence en el Peristefanón es uno de los textos más hermosos sobre el martirio cristiano. Lo que hace la historia tan extraordinaria no es solo el coraje físico con el que enfrentó una terrible muerte, sino su capacidad de transformar el sufrimiento en sí mismo en una testimonia de la fe. Al declarar que los pobres eran los verdaderos tesoros de la Iglesia, él estableció un principio que resonó durante los siglos. La verdadera riqueza no se encuentra en objetos de oro y de oro, sino en servicios a los más necesitados. Su famosa frase en la torre, «Puedes volverme». Esta parte ya está cocida, revela no solo el coraje, sino también un sentido de humor que defiende la comprensión. ¿Cómo es posible que alguien en medio de un dolor todavía pueda hacer una broma? Este comportamiento parece definir los límites de la resistencia humana. De hecho, muchos teólogos durante los siglos han interpretado la muerte de Lawrence no como un hecho de resistencia puramente humana, sino como un ejemplo del poder de la gracia divina actuando por medio de una persona. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia, escribió sobre Lawrence. Su amor por Cristo se quemó tan intensamente que no sentía las llamas externas. Esta perspectiva sugiere que lo que vemos en la muerte de Lawrence no es solo heroísmo humano, sino una manifestación de lo divino, un hombre tan completamente absorbido por amor por Dios que incluso el dolor más extremo físico se convierte en secundario. Cualquier interpretación que se le dé a su muerte, es indeniable que la historia de Lawrence ha tocado algo profundo en la psiquiatría humana. Su nombre permanece vivo no solo en las iglesias y los trabajos de arte, sino en la lengua en sí. El término laurel como símbolo de victoria es etimológicamente relacionado con su nombre latino Laurentius. La historia de San Lorenzo nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias prioridades. ¿Qué consideramos como tesoros en nuestras vidas? ¿Por qué valores estaríamos dispuestos a sufrir? Su vida y su muerte nos recuerdan que hay cosas que son valiosas para vivir y, si es necesario, para morir.
En los tiempos modernos, cuando el confort y la seguridad son tan valorados, la historia de este hombre que sonrió en la cara de la más cruel tortura sirve como un contrapunto poderoso. Nos recuerda que la verdadera grandeza humana no se encuentra en la búsqueda del placer ni en la salida del dolor, sino en la capacidad de trascender el sufrimiento por el amor de algo más grande que nosotros mismos. La tradición católica celebra a San Lorenzo como el patrono santo de los pobres, de los libreros, por los tesoros literarios de la Iglesia que él protegió y, con un toque de ironía, de los cocineros. Su fiesta se celebra el 10 de agosto, la fecha de su martirio. En la noche de su fiesta, un fenómeno astronómico parece pagarle homenaje. El baño de los meteors, conocido como los lágrimas de San Lorenzo, estiran el cielo con trazos de luz, como si fueran los árboles que lo consumieron, ahora transformados en estrellas. Así, la historia del hombre quemado vivo y sonrido durante la tortura continúa iluminando nuestro entendimiento del heroísmo, la fe y la capacidad humana para trascender incluso las circunstancias.